Pero una de las cosas que realmente llamaba o tocaba mucho mi corazón, y si yo creo que es más que nada enfocarnos en esta primera parte del libro de Números, capítulo 30, la importancia que tú y yo tenemos, o la importancia que tenemos como pueblo de Yahweh, y de poder mostrar el reflejo y la imagen y la semejanza de Yeshua en medio de un mundo que se encuentra tan perdido. ¿Cuántos entendemos que somos un pueblo llamado para hacer luz? Y como parte de ese pueblo que somos llamados a hacer luz, sabes, nuestras vidas, sabes, venimos muchas veces de un trasfondo en el que muchas veces dábamos por hecho, por sentado tantas cosas, pero que cuando tú y yo venimos a mirar, a indagar parte de lo que son las Escrituras, venimos a darnos cuenta que muchas de nuestras acciones o muchos de nuestros comportamientos y mucho de nuestra manera muchas veces de ser tan arraigado debido a la cultura que generalmente traemos, o tal vez debido a la cultura, o tal vez ya sea por uno mismo, por las condiciones de uno mismo, venimos y muchas veces damos por sentado tantas cosas y que no nos damos cuenta de las palabras que salen de nuestros labios y de nuestras bocas. ¿Cuántos entendemos eso? Y la importancia que tiene el que tú y yo hagamos o cumplamos las cosas que salen de nuestros labios. Porque sabes, eso es algo muy importante, que tú y yo somos llamados como el pueblo de Yahweh que tú y yo somos llamados a que nuestro andar, de que nuestro caminar sea recto delante de Yahweh. Y muchas veces parte de nuestras acciones o parte de nuestra cultura que muchas veces arrastramos o traemos, somos muy dados muchas veces a decir tantas cosas, pero de mucho de lo que decimos a veces se mira muy poco, o muy poco cumplimos de lo que hablamos y lo que decimos. ¿Cuántos entendemos eso? Y parte de esto, parte de esta enseñanza o parte del mensaje es algo que el Padre ponía en el corazón, de que realmente nuestras vidas deben de ser llamados a vivir diferente, de caminar rectamente como pueblo de Yahweh, como un pueblo escogido, el cual Él tomó y nos rescató para que pudiéramos mostrar la imagen de la semejanza de nuestro amado Yeshua, y que dice la misma palabra, dice que Él nos rescató del reino del tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, dice, para que por medio de Él tú y yo mostremos, dice la Escritura, las virtudes de aquel que nos llamó al reino de su luz admirable. Y sabes, nuestra vida, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra vida y nuestro andar debe de ser completamente diferente a como es el mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Y que muchas veces muy poco tomamos cuidado de ello, porque pensamos que nuestro estándar de conducta, de la manera de comportarnos, la manera de ser, va relacionado conforme yo pienso, yo creo que deben de ser las cosas, pero no es conforme yo pienso, no es conforme yo creo, como yo puedo tener el pensamiento, sino es la manera en que Yahweh lo ha determinado, la manera en que Yahweh ha puesto las cosas, que así deben de ser, en que así se deben de cumplir, y que así deben de ser establecidas, porque esa es la ordenanza y el mandamiento que Yahweh ha dado para su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice, y todo lo que fue escrito, dice, y todo lo que fue escrito en épocas pasadas, dice, fue escrito para instrucción nuestra, dice, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos la esperanza. Dice que Elohim es Elohim de la paciencia, pero dice el versículo 4, vamos a enfocarnos en ello, dice, todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, a través de la paciencia, dice, por medio del consuelo de las Escrituras tengamos la esperanza. Pero dice la palabra, dice, todo lo que fue escrito para instrucción. ¿Qué significa la palabra ley o la palabra Torah? Ya es algo que hemos conocido y mirado mucho de parte de ello, pero si volvemos parte de un principio, dice la palabra, dice que todos entendemos que la palabra Torah es enseñanza, instrucción y orientación. Ahora, si tú y yo podemos mirarlo, dice la palabra, dice que todo fue escrito para nuestra instrucción. Todo lo que fue escrito en la palabra, o todo lo que fue escrito en su Torah, fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Todo lo que está en el tiempo pasado, todo lo que fue escrito en tiempos pasados o en épocas pasadas, fue escrito para nosotros.
Sabes, anteriormente, cuando Pablo estaba, muchas de las epístolas que tú y yo encontramos dentro del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, todavía no habían sido canonizados o no habían sido, si tú ya quieres llamar canonizados, o no habían sido redactados, si tú le quieres, o establecido el Nuevo Testamento, sino lo único que tenía una vigencia, una instrucción, aún en los tiempos de Pablo no estaban las epístolas de los romanos, no estaban muchos de los escritos que tú y yo conocemos, sino que fue canonizado tiempo después. Y vemos que cuando Pablo habla parte de ello, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas, ¿a dónde se está refiriendo y a dónde está hablando para nosotros? Está hablando relativamente o en relación a la palabra, a la instrucción, a la Torah que Yahweh ha dado para su pueblo, que podemos tener como una seguridad y como una certeza que todo lo que fue escrito en su Torah, en su ley, en su enseñanza, instrucción, fue escrito para nuestra enseñanza y para la instrucción nuestra, para que a través de ello tú y yo pudiéramos tener la esperanza y el consuelo a través de las escrituras. Ahora, vamos a Números capítulo 30. Y sabes, dice la palabra, Números capítulo 30, dice: entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha ordenado. Dice, y esto es una determinada parte de la porción pasada, dice: si un hombre hace un voto o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, dice, hará conforme a todo lo que salga, dice la palabra, de su boca. Sabes, todo esto, di conmigo, todo esto es enseñanza y es instrucción. ¿Para quién? Para el pueblo, para cada uno de nosotros. O sea, esto, si tú le pudiéramos llamar, esto es Torah para nuestras vidas, esto es enseñanza. Todos entendemos que somos parte del pueblo de Israel y que una de las cosas que vemos aquí fue escrito para nosotros. ¿Para quién fue escrita esta palabra? Dice, habla y di a los hijos de Israel. Dice, si un hombre, dice, esto es lo que Yahweh ha ordenado. ¿Para quién? Para todos los hijos de Israel. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, esto es lo que Yahweh ha ordenado para nosotros como parte de su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú y yo somos parte de ese pueblo de Israel, o somos parte de Israel, es para nosotros, para mostrarnos, todos nosotros que pertenecemos o somos parte del pueblo de Israel, esta enseñanza y esta instrucción que el Padre da, es para mostrarnos delante de un mundo que somos un pueblo diferente y un pueblo apartado, para que a través de nuestras vidas, de nuestros hechos, de nuestras acciones, tú y yo podamos mostrar a un mundo, podamos mostrarnos a un mundo diferentemente, no conforme es el mundo, sino conforme es el principio establecido de Yahweh. Sabes, para podernos mostrar delante de un mundo que es tan incrédulo, de que nuestra manera de vivir o que nuestras acciones, de que nuestro comportamiento debe de ser otro muy diferente a conforme el mundo vive. Sabes, tú y yo teníamos una manera de vivir, cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendamos eso? Y nuestra manera o nuestra conducta, nuestros hechos y nuestra manera de vivir era muy diferente o muy opuesta a los principios y a los principios establecidos que Yahweh tiene establecidos en su palabra, para que tú y yo anduviéramos, para que camináramos en esa instrucción y en esa enseñanza. Y somos llamados a mostrarnos al medio de un mundo que está tan incrédulo, y que podamos mostrar la imagen y el reflejo y la semejanza de Yeshua, y que tú y yo somos portadores de esa luz. Y sabe que nuestra vida, ¿cómo tú y yo vamos a mostrarnos a un mundo que es tan incrédulo, que tú y yo podemos mostrarnos a un mundo y poder dar el reflejo y la semejanza de Yeshua, si no es a través de nuestros hechos, de nuestras acciones, de nuestra manera de ser, de comportarnos, de ser en esta vida? ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, dice, y vean vuestras buenas acciones. Sabes, tú y yo venimos de un mundo desafortunadamente tan corrompido o tan corrupto, y de que muchas veces nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir era completamente opuesto a lo establecido en la palabra. Mucho de lo que tú y yo podemos mirar es que mucho tiempo, en tiempos muy antiguos, o todo eso lo puedes mirar en películas o en muchas cosas, es que antes la palabra de una persona valía más que tal vez un documento firmado.
para mucha gente, aún para mucha gente ya de principios de muy antiguo o de mucho tiempo atrás, para mucha gente es más importante la palabra de una persona que tal vez un escrito o algo que queda redactado, porque para mucha gente importa más la palabra de una persona, porque eso habla de la rectitud, de la identidad, de la vida de esa persona. Pero sabes, venimos de un mundo donde los principios y los valores se han deteriorado tanto que muchas veces podemos decir o el hablar algo, pero que muchas veces estamos conscientes que tal vez no lo llevaremos a cabo o no se cumplirá. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es parte de lo que corresponde como el pueblo de Yahweh. Y esto es parte de lo que corresponde para nosotros. Dice, habla y di a los jefes, dice a las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha ordenado. ¿Sabes? Esto es una ordenanza. Esto es un mandamiento para Yahweh, de Yahweh, para cada uno de nosotros como parte de su pueblo, para que podamos cargar esos principios y esos mandamientos. Y sabes, eso va de la mano en guardar nuestra palabra delante del Padre. Nuestra palabra tiene tanto poder o es de tanto impacto que a través de nuestra palabra, a través de nuestro hablar, de nuestro decir, de lo que hablamos, de lo que decimos, tiene tanto impacto. Porque va ligado o va de la mano en el obedecer los mandamientos que Yahweh tiene establecidos para su pueblo. Número 1, toda la rebelión o la falta de Israel o la rebelión del pueblo de Israel o la falta fue de guardar su palabra. El no guardarla, el Padre, sabes, nos mantiene en un proceso de refinamiento. Sabes, todo lo que tú puedes mirar al secta del pueblo de Israel, toda la rebelión o todas las quejas del pueblo de Israel era la falta de guardar la palabra. Y el no guardarla, el Padre nos pone o nos mantiene tal vez en un refinamiento, en un proceso, hasta que hayamos sido aprobados, hasta que hayamos sido refinados como el oro. Sabes, los votos, las promesas, las palabras que salen de nuestros labios, de nuestras bocas, que salen de nuestros labios, tenemos que cumplirlos para que podamos mostrarnos a un mundo completamente como un pueblo diferente. Cuando el pueblo de Israel, sabes, el no cumplir nuestra palabra, es como si el Padre nos mantuviera en un refinamiento o en un proceso hasta que tú y yo salgamos aprobados en medio de los tratos que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Porque son procesos. Y hasta que tú y yo no aprendamos, a veces es como un refinamiento en el cual Yahweh nos permite hasta que tú y yo podamos ser aprobados. Y cuando Él establece autoridad, sabes, el Padre establece a una autoridad. Y el establecer la autoridad es importante delante de los ojos de Yahweh. Tú puedes mirarlo parte de lo que eran los votos que fueron dados para el pueblo de Israel. Nadie podía abolir o quitar los votos, sino solamente quien podía quitar los votos era una persona que estaba por encima de ellos. Y tú puedes mirarla, era los votos que parte el capítulo 30. Dice, si una joven hacía un voto, el único que podía quitar el voto que esa joven había hecho, que le serían anulados, era por medio de ¿quién? De su padre. Pero si el padre callaba, los votos seguían permaneciendo sobre ¿quién? Sobre la joven. De la misma manera, sobre una mujer, si el marido quitaba los votos o anulaba o se daba cuenta de ello, sabes, parte de eso estaba en si se daba cuenta o si el padre los quitaba o si el esposo de la mujer los quitaba, si no seguían siendo sobre su propia vida. Ahora, cuando tú y yo podemos entenderlo, esto es lo que Yahweh ha ordenado. Sabes, aquí Moisés va a enseñar al pueblo y habla principalmente para los jefes, para aquellos que tenían la autoridad de poder cancelar o anular los votos sobre el pueblo, que ya era el referente sobre la mujer, sobre el padre, etcétera, etcétera. Pero fuimos creados a su imagen y a la semejanza de ¿quién? De Yeshua. Por lo tanto, entendemos que su nombre, o parte de lo que es su nombre, está reflejado, está relacionado en nuestras vidas, que es la imagen y la autoridad de ¿quién? De Yeshua. Sabes, nuestra vida está ligada a ¿quién? O tuyos somos la imagen de Yeshua representada sobre esta tierra. Porque la palabra que sale de nuestros labios va ligada directamente a ¿quién? Hacia Yeshua. La misma palabra dice que cuando una persona hiciera un voto, un juramento, dice, no juraría por nada más, sino que juraría primeramente por ¿quién?
por Yahweh, o sea, juraría en su nombre o por su nombre, ¿sabes? Porque no hay nada mayor que Él. Y cuando una persona hace un voto, dice la palabra, dice, jurarás en su nombre. Porque número uno, no hay nadie mayor que Él, pero cuando tú jurabas, no jurarías por ninguna otra cosa más, sino porque eso era de suma importancia, porque estaba relacionado el nombre de Yahweh o directamente relacionado con ¿quién? Con nuestras vidas, porque tú y yo somos portadores de la imagen de quien, de Yeshua sobre esta tierra. Si el mundo le va a conocer a Él, lo conocerá a través de nuestras vidas, de tu vida o a través de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Si el mundo le va a conocer, siempre lo he dicho, lo va a conocer a través de ¿quién? A través de nosotros. Pero si el mundo también se va a decepcionar de Él, lo hará a través de nuestras propias vidas también, por no mostrar el reflejo, el verdadero reflejo y la verdadera imagen de Yeshua sobre esta tierra. Tú puedes mirar mucha gente cuando habla, dice, bueno, ¿y esa persona es creyente? Sí. Pues si estoy mejor yo. ¿Nunca has escuchado personas que dicen eso? O que tienen ese falso concepto. Porque tú y yo representamos a Yeshua sobre él. Dice la palabra, dice que tú y yo somos embajadores del reino de Él. Yeshua está ahí arriba en los cielos, pero ¿quiénes son los que representan o le representan? Todos nosotros. Y si tú y yo le representamos nosotros, tú y yo debemos de representar el verdadero imagen y la semejanza de Yeshua sobre esta tierra. Por eso si la gente le va a conocer, pues le conocerá a través de nuestras vidas, por nuestras buenas obras, por nuestras acciones, como dice la palabra, dice que de las cuales Él predestinó de antemano para que anduviésemos ¿qué? En ellas, para que anduviéramos en buenas obras. Pero también si el mundo se va a decepcionar o no le va a conocer a Él, lo hará a través de nuestras vidas, de nuestros hechos, de nuestras acciones, que son completamente opuestos a los principios que Yahweh ha establecido en su palabra. Porque mucha gente dirá, bueno, si este es creyente o si este que dice llamarse hermano o etcétera, etcétera, hace tales cosas, pues mejor estoy yo que no hago eso. Porque nuestra vida, porque hablamos o decimos una cosa, pero nuestra vida hay una incongruencia entre lo que hablamos entre lo que hacemos. Una cosa es lo que hablamos, lo que decimos, y otra cosa es lo que se ve que tú y yo hacemos a través de nuestros hechos, de nuestras acciones. Dice la palabra en el libro de Corintios, dice, porque somos cartas abiertas, escritas con tinta del Ruach HaKodesh, dice, leída por todos, ¿quién? Por todos los hombres. En otras palabras, que lo que se ve, que lo que se dice, pues es directamente relacionado con nuestra vida, con lo que tú y yo hacemos y no con lo que decimos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Nunca has oído? Dice que los hechos hablan más que 1000 palabras. Podemos decir que somos esto, que somos lo otro, pero no importa qué es lo que decimos, que no es lo que hablamos, lo que hace es, sino es la importancia de lo que se ve, de lo que hacemos, de lo que somos el reflejo, de lo que la gente ve a través de nosotros. Si verdaderamente cargamos esa imagen y ese reflejo de Yeshua sobre nuestras propias vidas, o si no lo cargamos. ¿Cuántos lo entendemos? Porque va relacionado todo eso. Ahora vamos a Números, capítulo 30. Voltea con la persona que está a tu lado, la importancia de cumplir nuestros votos delante de Yahweh. ¿Sabes? Es más, la palabra dice que un juramento debe de hacerse principalmente en el nombre de quien, en el nombre de Yahweh. Deuteronomio capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra, dice, a Yahweh tu Elohim reverenciarás, dice, y a Él adorarás, dice, y jurarás, dice la palabra, en su nombre. O sea, debido a que el nombre de Yahweh o el nombre de Yeshua está reflejado, es su nombre, está asociado, ese voto está, vamos a llamarlo, está asociado a su nombre. El hacer un voto es con integridad, ¿sabes? No es nada más el decirlo, lo que hablamos, lo que decimos, pero va ligado a una integridad de nuestras vidas, porque es su nombre el que se ha probado, el que su nombre está relacionado juntamente con ese juramento, juntamente con ese voto. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando una persona jura, ¿cuántos? Yo lo dije el miércoles, creo que lo dije el miércoles, pero ¿cuántos somos jóvenes? No quiero decir fuimos, ¿verdad? ¿Cuántos somos jóvenes? ¿Amén?
Amén. Bueno, yo creo que estamos rodeados de puros jóvenes, ¿verdad? Gracias, Padre. Pero, ¿cuántos, yo le decía tal vez en forma de broma, pero ¿cuántos de nosotros juramos en el nombre de mamá o de papá cuando estábamos jóvenes? Yo les dije al jueves, dije, si nadie de nosotros lo hizo, no tuvimos infancia. Pero muchos de nosotros, en nuestra juventud o en nuestra niñez, era muy fácil el poder decir cuando tú andabas con una gente o cuando tú andabas con los amigos o cuando andabas con alguien o te juntabas con alguien, tal vez no creían nada en tu palabra. Porque tal vez te conocían como eres de mentiroso, que te conocían como eras de hablador y nadie creía en tu palabra. Pero para que la gente te creyera, tú decías, te juro por mi mamá. ¿Sí o no? Y hasta iban al extremo que se muera mi papá o que se muera mi mamá si te estoy echando mentiras. Y el pobre mamá y papá, pues ni culpa ni velo en el entierro. Pero eso era, tú lo hacías con la certeza o con la seguridad de que tu palabra pudiera tener cierta credibilidad, porque en ti no la tenían, pero eso era para que tu palabra tuviera una credibilidad y que la gente pudiera creerte que no estabas mintiendo y que tal vez lo que estabas diciendo sí era una realidad. Dice la misma palabra, dice, porque ciertamente los hombres juran por uno mayor que él. ¿Y quién era mayor que nosotros? Pues tal vez mamá o papá, y pues juramos por mamá o papá. O por los abuelos, o etcétera, etcétera, según fuera el caso. Pero eso era con el fin de que nuestra palabra pudiera tener una validez delante de las personas. Y sabes, desafortunadamente, venimos de una cultura, y digo desafortunadamente porque hablamos mucho y decimos muy poco. O venimos de una cultura donde estamos tan impuestos a prometer cosas y no cumplirlas, y los damos por sentado de que no pasa nada. Pero la misma palabra nos da una enseñanza y nos da una instrucción. La importancia de guardar y de cumplir nuestros votos y de las promesas que salen de nuestros labios, o que una vez las pronunciamos y las declaramos de nuestros labios, porque eso tiene mucha validez delante de los ojos de Yahweh cuando lo entendemos. Porque muchas veces, sabes, es tan fácil el poder decir las cosas y olvidarnos de ella. ¿Cuántos entendemos eso? Y tenemos que estar muy conscientes en lo que hablamos y en lo que decimos. Si tal vez parte de lo que es esta parashá no va directamente relacionado juntamente con todo ello, pero sí nos da una lección y una importancia de la importancia que tienen nuestros labios y que tiene nuestro hablar delante de Yahweh. Porque tú y yo somos el reflejo y la imagen de Yeshua reflejado sobre esta tierra. Dice la palabra, ¿sabes? Es con el fin de que nuestro voto pueda tener una integridad delante de los demás. Deuteronomio, aparte de lo que tú y yo vemos en el libro de Deuteronomio, vemos entonces que si un voto se hace, es una acción o es una determinación, es una palabra de lo que se da, es un voto o es, ¿cómo podríamos decirlo? De tu servicio, es si tú le quieres, muchas veces pueden hacer votos de servicio, un voto de ofrenda, el de ayunar, el de tantas cosas que implica algo espiritual dentro de nuestro voto, dentro de nuestra acción. Que en algo que hablamos, en algo que decimos, es algo espiritual. Y vemos en el Nuevo Testamento que nos exhorta a guardar todos los mandamientos que Yahweh tiene establecidos para nosotros. Sabes, todo lo que fue escrito en el Nuevo Testamento no fue tomado sino por relación de los que está escrito en el Antiguo Testamento, perdón. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento hace referencia a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que tú y yo estamos fundamentados bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. O sea, no podemos quitar el fundamento, la base y el fundamento de todo. ¿Dónde está? En el Antiguo Testamento. Donde uno puede edificar como algo firme es cuando el Nuevo Testamento, pero ¿sobre dónde está edificado? Sobre el Antiguo Testamento. ¿Cuántos entendemos eso? Lo que lee parte del libro de Efesios, lo que tú leemos en el libro de Efesios. Muchas veces decimos, bueno, es que estamos ahora en el Nuevo Testamento, pero mucho de lo que Yeshua habló para el pueblo era en referencia a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento.
No, si tú y yo pudiéramos decirlo, es el Nuevo Testamento, es el diccionario del Antiguo Testamento. Es el diccionario. O sea, ¿dónde está la base de todo? En el Antiguo. Si tú quieres encontrar una referencia, ¿dónde está la base de todo? En el Antiguo Testamento. Si quieres conocer un poco más de la Escritura, tienes que ir a base, al principio de todas las cosas, que ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de Antiguo, no estamos hablando de algo que quede obsoleto, que ya no tiene una validez, sino que cuando hablamos del Antiguo, estamos hablando del Tanaj, de la palabra de Yahweh. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando del Brit Hadashah, el mismo pacto, pero que fue renovado por medio de la sangre de Yeshua, que hay principios o mandamientos que ya no están vigentes. Todo lo que podemos encontrar, lo que eran los sacrificios de los animales y de los machos cabríos, ahora fue por medio de ¿quién? Ahora fue por medio de Yeshua. Ya no hay sacrificios tal vez que tú puedes hacer, porque ahora fue por medio de la sangre de Yeshua, el cual fue... por medio de su sangre traspasó el velo una vez y para siempre, para que por medio del sacrificio de Yeshua, tú y yo podamos acercarnos delante del trono de nuestro Padre. Pero es por medio de eso, o sea, ya no cumples con ello. El sacerdocio, estaba el sacerdocio de Levítico, pero ahora está el sacerdocio de ¿quién? De Yeshua, dice la misma palabra. Dice, si hubiera sido Yeshua, dice, por medio del sacerdocio levítico, dice, pues ni hubiera sido sacerdote, porque no provenía del linaje sacerdotal. Mas, sin embargo, era un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, el cual ascendió y traspasó a los cielos, el cual está sentado a la diestra del Padre y intercede diariamente por nosotros, y el cual conoce de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. Porque el sacerdocio antiguo o el sacerdocio levítico tenía fallas o tenía fallas, no era perfecto. Tanto era así que si el sacerdocio no estaba bien delante de Yahweh, el sumo sacerdote podía morir cuando entraba para hacer sacrificios. Dice la palabra que hacía sacrificios por él y después por todo el pueblo. Pero si había algo mal dentro del sacerdote, ¿qué es lo que sucedía? El sacerdote moría y tenía que ser sacado por medio de una cuerda, en el cual dice la palabra que ahora por medio de nuestro fiel y gran sumo sacerdote, en el que no se encontró pecado, y el cual está sentado en la diestra del Padre, el cual un sumo sacerdote, el cual dice la palabra, dice que sabe de nuestras flaquezas. Sabes, Él sabe lo que tú y yo pasamos, lo que tú y yo sentimos, lo que está en nuestras vidas, lo que está en nuestros corazones, donde dice la misma palabra que aún no está la palabra en nuestras bocas, y Él la conoce toda. Él conoce nuestro sentar, nuestro levantarnos, Él conoce todas las cosas. Y se compadece de nosotros, dice, intercede por nosotros. Ya no es el sacerdocio levítico, sino eso ahora es por Yeshua. Ahora, mucho de eso, de lo que tú y yo miramos, vemos que es referente al Antiguo Testamento. Vamos a Números capítulo 30. Dice, cuando un hombre haga un voto a Yahweh, dice juramento, dice, y asuma alguna obligación, dice, no faltará a su palabra. Dice, di conmigo, no faltarás. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, no faltarás a tu palabra. Dice, hará de acuerdo a todo lo que se comprometa o a todo lo que ha dicho. Y sabes, esto habla para cada uno de nosotros o habla para todos. ¿Cuántos lo entendemos? Di conmigo, el voto que hacemos, tenemos que cumplirlo. Porque dice la palabra, dice que Yahweh demandará de ello de nuestras vidas. Qué importante es el poder entender. Dice, no faltará su palabra. Para la gente, yo te decía, para la gente de antes importaba mucho lo que era la palabra más que cualquier otra cosa. Se daba más valor a la palabra, y desafortunadamente venimos de una cultura que promete mucho y cumple muy poco. Venimos de una cultura que promete tantas cosas y que muchas veces no las cumple. Venimos de una cultura donde es tan fácil poder decir una y tantas cosas y olvidarnos de todo lo que sale de nuestros labios y todo lo que sale de nuestros corazones. Y venimos por medio de las circunstancias y por los hechos, ¿sabes? Muchas veces pueden ser las emociones, el momento, las circunstancias, que por alguna circunstancia, por cualquier cosa, podemos traer o hacer un voto delante de Yahweh y olvidarnos de ese voto que tú y yo declaramos delante de Yahweh. Sabes, mucho de lo que tú puedes mirar, sabes, el Padre permitió estoy hablando ya y todos recordamos lo que es
los efectos, y aún podemos mirar mucho, decir lo que es los efectos de la pandemia, de lo que sucedió, del coronavirus, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánta gente no estuvo en medio de un confinamiento? ¿O estuvo en medio de un encierro? ¿O vino y tocó la enfermedad sobre la vida de esa persona? O tal vez no directamente sobre la vida de esa persona, pero tal vez sobre algún familiar, sobre algún pariente, sobre un papá o sobre mamá o sobre papá. Y en medio de las circunstancias y por medio del apuro y por medio del conflicto que se vivía, ¿de cuántas de esas personas no salieron muchas veces de sus labios el de decirle: Padre, si tú sanas a mi mamá, si tú sanas a mi papá, o si tú me permites que yo salga con bien de esta circunstancia, de esta enfermedad que me ha tocado, yo te prometo que yo te voy a servir, Padre? Cerraron las iglesias por meses, por las circunstancias, por las restricciones. Y de mucha gente pudo haber salido de sus labios de decirle: Padre, si tú nos das nuevamente la oportunidad de volvernos, de congregar, de estar ahí, yo te prometo que yo voy a estar ahí, que yo te voy a ser fiel, que yo no voy a faltar a tu palabra. Pasó el virus, pasaron las circunstancias y podemos mirar y las cosas han seguido avanzando y siguen avanzando. ¿Y cuántas de esa gente que hizo su promesa o que declaró ese voto delante de Yahweh lo ha cumplido o lo ha seguido? O se ha relajado tanto que dice: bueno, pues ya me acostumbré de no congregarme, de no ir, de no estar. Y te estoy hablando, no estoy hablando personal de una persona, pero estoy hablando de mucho que se pudo mirar a nivel mundial, de muchas gentes que tuvieron en alguna circunstancia o en alguna parte. Y hasta pudimos haber recitado y días de decirle: Padre, ayúdanos a no olvidarnos del voto, de la promesa que hicimos delante de ti. De que mucha gente a veces, por no tener algún trabajo, dice: Padre, si tú me das, si tú me provees de un trabajo, yo te aseguro, y hasta podemos decir como dijo Jacob: de todo lo que tú me dieras, el diezmo yo apartaré para ti. Y Yahweh prospere la vida de esa persona y da por su infinito amor y su misericordia. Yahweh provee el sustento, etcétera, lo que haya sido la petición de esa persona, y la gente se olvida de ello. Y no es lo monetario, no es el que diga: bueno, el pastor quiere el dinero y quiere que la gente traiga el dinero. No, es el voto implicado que tú y yo dimos delante de Yahweh, y que Yahweh tiene cuidado de ello, lo que salió de nuestras bocas, de nuestro servicio. De decirle: Padre, si tú me permites, yo voy a salir adelante. Y Yahweh en su infinita misericordia nos ayuda y salimos. Pero nos olvidamos de los votos, de las promesas, aún por la emoción, por las circunstancias. Muchas veces en nuestro enamoramiento, cuando le conocimos a Él y le decimos tantas cosas, decirle: Padre, yo te voy a seguir, yo te voy a buscar. Y así como David decía: solamente una cosa he buscado, y esa buscaré, estar delante de tu casa todos los días de mi vida, porque mejor es un día estar en tu casa que 1000 fuera de ello. Y lo decimos con tanto fervor en ese momento, que pasan los días y pasan los meses y tal vez los años, y se vuelve una vida tan monótona y tan apática, que nos olvidamos de lo que salió de nuestras bocas y lo que salió de nuestros labios. Y Yahweh dice: porque solamente una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. ¿Y sabes por qué el primer amor se ve reflejado? Porque eso implica nuestros hechos que tú y yo mostramos delante de Él. Y mucha gente, sin saberlo, hizo votos delante de Yahweh, o estableció un voto delante de Yahweh, y se olvida de eso. Y sabes qué importante es para nosotros el poderle decir: Padre, ayúdanos y escudriña nuestros corazones en este día verdaderamente, que si hemos hecho un voto delante de ti, nos hemos olvidado. Ayúdame a poderlo cumplir. De que no sea solamente una palabra que salió de mi boca, que salió de mi corazón, pero que ese voto yo lo cumpla delante de ti, Padre. Porque dice la palabra, dice: ciertamente no tardarás en cumplirlo. Porque dice la misma palabra, dice: mejor es que no hagas voto, y que hagas un voto y no lo cumplas. Porque así es muchas veces nuestra personalidad.
Muchas veces mucha gente, así es, mucha gente por no quererse quedar abajo o por no querer decir, bueno, a veces la gente se compromete a hacer algo y no lo hace, pero simplemente porque por lo que los demás vean o por lo que los demás digan, bueno, él también se comprometió. Pero pues es nada más para quedar bien, para comprometerse, pero no hubo un accionar o no hubo parte de una respuesta de ese voto, de esa declaración que salió de su boca. Y la palabra dice, mejor es que hagas un voto, dice, mejor es que no hagas un voto a que hagas un voto y no lo cumplas. Por lo tanto, dice la misma palabra, dice, sean pocas tus palabras delante de Yahweh. Cuando estés delante de Yahweh, dice, sean pocas que tus palabras, acércate más bien para escuchar que para decir. ¿Cuántos entendemos eso? Porque muchas veces cuando estamos delante de su presencia, a veces prometemos tantas cosas. Yo te puedo ser honesto. Muchas veces, a veces cuando nos acercamos delante de la presencia del Padre y decimos, Padre, y hacemos y prometemos tantas cosas y que a veces nos olvidamos de ellas, que pueden sonar declaraciones muy bonitas y muy hermosas, pero es tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hablamos delante del Padre. Yo me recuerdo cuando yo le empezaba a conocer, yo le decía, Padre, si tú me permites, bueno, en aquel entonces nos congregamos en día domingo. En ese entonces estaba yendo a la escuela y estaba yendo a trabajar en una bodega. Y todos los tiempos en los que tenía, muchos ya conocen parte de ese testimonio. Pero mucho de lo que era el día para hacer parte de lo que era el inventario, pues era el domingo. Y con tanto amor, yo con tanto gozo, yo le dije, Padre, es que yo no puedo ir a la iglesia porque pues son los domingos. Pero si tú me das los domingos, yo tengo la oportunidad para ir a la iglesia. Y en su infinita misericordia, en su infinito amor, el Padre hizo y me dieron los domingos. ¿Y qué crees lo que hizo el Padre? Un proceso y un refinamiento. Porque me lo dieron, pero así como yo declaré, Padre, dame la oportunidad para ir los domingos, pues ya era un domingo libre que tenía. ¿Tú crees que fue a la iglesia? Ese era el viejo hombre, ¿verdad? No el de ahorita. No. Porque en mi juventud, pues no tengo un domingo y estaba trabajando, pues puedo hacer muchas cosas en lugar de ir a la iglesia. Y no iba. Fueron como un mes y medio. Y en ese momento empezaron a venir las cosas, las pruebas, las circunstancias, el refinamiento, el proceso y el trato de Yahweh hasta que no fuera aprobado y pudiera salir aprobado como el oro. Pero sabes, en las cosas de Yahweh es un proceso. Y Yahweh nos mete en esos procesos para que tú y yo aprendamos. Para que a través de esos refinamientos nuestras vidas puedan ser aprobadas. Muchas cosas me pasaron. Se me descomponía el carro, me pasaba esto, sin fin de cosas. Hasta que yo me acordé y le dije, Padre, si tú me permites. Y de ese día en adelante, desde ese momento en adelante, yo buscaba. Todo el tiempo hemos vivido en Matamoros por mucho tiempo. Ahorita estamos acá gracias al Padre. Pero por mucho tiempo estábamos en Matamoros, desde que crecí. Y tuve que aprender de que la importancia y mi prioridad era estar en la casa del Padre. Cruzaba, frío, lloviera, relampagueara. Y sabes, gracias al Padre por las personas que el Padre puso siempre en mi camino, de que sin que decirme, bueno, dame para la gasolina y voy y te recojo. Día, domingo tras domingo, siempre estaba una persona, y doy gracias al Padre por la vida de esa persona, que todos los domingos estaba ahí para recogerme. Y me decía, Gus, voy a pasar por ti a tales horas. Ya estaba a puntal para ir a la iglesia. Y terminábamos la iglesia y me dejaba el puente y agarra el puente y ya regresaste para allá, para la casa. Y todo el tiempo, pero sabes, tuve que aprender que lo que yo declaraba con mis labios delante del Padre, yo tenía que cumplirlo. Porque era un voto que yo estaba haciendo delante de ¿quién?
delante de Él y que en su infinita misericordia, Yahweh muchas veces nos concede las cosas para que por medio de ello tú y yo podamos poseer las grandezas que Yahweh tiene para nuestras vidas cuando lo entendemos. Pero son tratos. Y los tratos son buenos. Porque mucha gente, vuelvo a repetirlo, sabes, cuando una persona falta a su palabra, no solamente estamos faltando a la palabra de Yahweh, pero estamos también faltando a la palabra junto a nuestras personas cercanas, a nuestros parientes. Sabes, la palabra dice que no quebrantará su palabra. En otras traducciones dice no quebrantará su palabra. Sabes, según en el hebreo, la palabra shalal significa profanar, violar el honor o violar un pacto, herir o perforar. Ahora, si pensamos o analizamos parte de lo que significa cuando tú y yo faltamos a la palabra, a una promesa, sea el Padre o a una persona, causamos heridas a la vida de esa persona. Estamos hiriendo a la vida de esa persona. Sabes, cuando muchas veces en nuestra juventud, no simplemente en nuestra juventud, pero ¿cuántos somos padres? Amén. Y tal vez los que fueron padres o tuvieron la oportunidad y ya los hijos ya están mayores y ya crecieron, etcétera, según sea el caso. Pero muchas veces tomamos tan a la ligera el dar una falsa promesa. El poder decir, bueno, ya para que se calme, para que se controle, sí, te lo voy a cumplir. Pero ya para que se calme, para que se controle, pero no cumplimos, estamos dando una falsa promesa. Y sabes, lo que estamos haciendo es, estamos hiriendo la vida de aquella persona. No solamente estamos faltando a la palabra, a nuestra promesa, sino que estamos hiriendo la vida de otra persona. ¿Cuántos entendamos eso? Porque cuando se le promete algo al niño, el niño va que cree completamente en la palabra que tú le estás diciendo. Así de la misma manera dice la palabra que tú y yo debemos de ser como niños. Cuando el Padre nos promete algo, dice la palabra que Yahweh no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Yahweh promete, y lo cumple, cuanto lo entendemos. Si Yahweh prometió bendecirte, prosperarte, si Yahweh prometió bendecir la obra de tus manos, tú y yo no tenemos que estar constantemente diciéndole, Padre, haz esto, porque podemos confiar en su palabra y en su promesa de lo que Él nos dijo es una verdad y es una realidad para nuestras vidas. Y a su tiempo Yahweh la cumplirá y miraremos el resultado y conquistaremos esa área en nuestras vidas. De la misma forma, dice la palabra, dice que nosotros muchas veces, dice que somos como padres, cuando tú y yo damos una palabra, no podemos faltar a ella. Porque aún no solamente fallamos a nuestra palabra, pero también nos desacreditamos delante de la vida de otras personas, ¿cuánto lo entendemos? Faltamos a nuestra palabra. Fallamos a nuestra palabra. No herimos, fallamos. Y eso trae como una consecuencia que nos desacreditamos. Que si no cumplimos esa palabra, la gente no va a creer en nuestra palabra. ¿Cuántos entendamos eso? Es como la persona que es muy mentirosa. Llega un momento que la gente pues va a dudar si es verdad o si sí está diciendo la verdad o no. ¿Sí o no? De que va a decir, no, sí es verdad. Y tú dices, pues te voy a creer, pero pues es que ya me has hecho muchos que ya no sé si creerte. Y suena como broma, pero muchas veces así sucede. Y no nos damos cuenta. Por eso dice la palabra, dice, la palabra que tú hagas o el voto que tú hablas, cúmplelo, promételo. Muchas veces como padres prometemos, ya lo dije, su palabra, porque su nombre, su fidelidad va directamente relacionado en ¿qué? En la integridad de nuestra palabra, porque es el reflejo y la imagen de Él. El no cumplir nuestra palabra hace que nuestros seres queridos o los seres queridos o las personas que nos rodean o las personas cercanas pierdan la confianza, el respeto y la admiración por parte de lo que hablamos o por parte de lo que hemos dicho, por ti o por el Padre, por no cumplir nuestra palabra que hemos declarado con nuestros labios. Son instrucciones, son enseñanzas que tiene el Padre para nuestras vidas, para cada una de nosotros. ¿Sabes? Son instrucciones para nuestras vidas. Di conmigo, todo lo que está escrito en esta palabra es una instrucción para nuestras vidas. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice, Yahweh tu Elohim reverenciarás
Dice, él adorarás, dice, y jurarás, que dice la palabra, en su nombre. Sobre nuestras vidas, sabes, la ley no fue número uno, la ley no ha sido abolida, no ha sido quitada, sigue estando vigente para nuestras vidas, para este tiempo. Sabes, yo te decía, cuando tú y yo hablamos o decimos algo, dice la palabra, jurarás primeramente en quién, por el nombre de él. Por ninguna otra cosa, dice, jurarás por ninguna otra cosa, sino que dice la palabra, jurarás en quién, en su nombre. Ahora, también hablábamos, dice que los hombres juran ciertamente por uno mayor que él. ¿Sabes? Vamos a Hebreos capítulo 6. Estamos ahí, dice la palabra. Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice, porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro, dice, mayor que él, dice, por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, en verdad te bendeciré, dice, y ciertamente te multiplicaré. Dice, y habiendo él sido paciente, dice, recibió, dice la palabra, la promesa. Dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos, y mediante juramentos, dice que se llega a una conclusión segura en cualquier controversia, dice que surge entre ellos. Dice, por lo cual, queriendo Elohim mostrar especialmente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su promesa, el sello de sus conjuramentos, dice, para que por medio de dos cosas, dices, es inmutables, en las cuales es imposible que Elohim mienta, seamos sobremanera, dice, seamos sobremanera, dice, confortados, dice, para que teniendo refugio en él, estemos asilados firmemente de la esperanza que nos prometió, la cual es por nosotros, dice, como un ancla, dice, que sostiene firmemente nuestra alma, dice, para que no sea sacudida, dice, y penetra hasta detrás del velo, donde Yeshua entró, dice, previamente por nosotros, y vino a ser sacerdote, dice, para siempre, según el orden de Melquisedec, o la semejanza de Melquisedec. Pero dice la palabra, dice que los hombres juran por alguien mayor que ellos, dice, por lo cual, dice, Elohim queriendo, dice, la inmutabilidad de su consejo, y se interpuso juramento, y le dijo a Abraham, dice, ciertamente, dice Abraham, te juro por mí mismo que te bendeciré. Sí, dice la palabra, dice que Elohim interpuso juramento delante de ¿quién? De Abraham. Dice, por no habiendo por nadie mayor que él. Cuando tú y yo podemos entender qué es lo que Yahweh estaba haciendo, qué es lo que dice Deuteronomio, dice, jurarás en el nombre de ¿quién? De Yahweh. Dice, no jurarás por cualquier otra cosa, sino jurarás por el nombre de ¿quién? De Yahweh. Dice, y al no haber nadie mayor que él, dice, interpuso juramento por sí mismo, diciéndole a Abraham, dice, ten por ciento, dice, que ciertamente te bendeciré a Abraham. ¿Qué es lo que Yahweh estaba haciendo con la vida de Abraham? No había otra manera en la cual mostrarle la fidelidad a Abraham y decirle a Abraham, dice, por no haber por nadie mayor a Abraham, dice, te juro por mí mismo que yo te voy a bendecir, para que por medio de esa palabra Abraham pudiera tener la certeza y la seguridad de que Yahweh le iba a estar bendiciendo. Así como decíamos, o sea, cada quien jura por alguien mayor que ellos, pero solamente, vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 23, o si quieres apuntarlo primeramente Juan, 1 de Juan capítulo 3, 23, sabes, es la obediencia, sabes, la obediencia va ligada al amor. Tú lo puedes leer Juan capítulo 3 hasta el capítulo 5, 1 de Juan, va ligada al amor y a la obediencia, y la obediencia es tener una vida bendecida. Di conmigo, el amor va ligado a la obediencia, y la obediencia en tener una bendecida para nuestras vidas. Levítico capítulo 19, versículo 12, creo que es aquí. Dice la palabra, dice, y no jurarás, dice, en falso por mi nombre, dice, profanando así el nombre de Yahweh, tu Elohim. Fíjate, qué importante el no tener ídolos en nuestras vidas y jurar solamente por quién, por su nombre. O sea, no podemos jurar, dice, qué importante es el poder jurar por el nombre de Yahweh. Vamos a Proverbios capítulo 6, otra cita, Proverbios 6, 2. Qué importante es para nosotros el poder guardar lo que uno declara, lo que uno dice, jurar solamente por su nombre
en el sentido de guardar todo lo que el Padre nos pide. ¿Sabes? Hacer un voto es hacerlo con una integridad delante de Yahweh. ¿Sabes? En familia, en lo que se refiere en familia, en lo que se refiere en trabajos, en lo que se refiere a negocios, relaciones unos con los otros, relaciones interpersonales, en nuestro servicio al Padre, el abrir nuestra boca y no cumplirla, ¿sabes? Eso trae también muchas veces consecuencias. Dice la palabra en el Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice, te has enredado con las palabras de tu boca, dice, con las palabras de tu boca has sido atrapado, ¿sabes? Con lo que tú y hablamos, o lo que tú y hablamos o decimos, quedamos presos con los dichos de ¿quién? De nuestros labios. Hemos quedado enlazados a ellos. O sea, por eso dice la palabra, dice que el voto que tú y yo hacemos delante de Yahweh, que Yahweh lo cumplamos, dice, porque Yahweh no se agradará de ello. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Dice, cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, dice, no tardarás en pagarlo. Dice, porque Yahweh tu Elohim ciertamente te lo reclamará. Dice, y sería pecado en ti. Dice, sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, dice, no sería pecado en ti. De lo que salga de tus labios, cuidarás en cumplirlo. Dice, tal como voluntariamente has hecho voto a Yahweh tu Elohim, lo cual has prometido, dice la palabra, con tu boca. O sea, el voto que tú y yo hacemos, lo que prometemos, eso debemos de hacer. Lo que sale de nuestros labios, eso debemos cumplir. Dice, ciertamente, dice, sin embargo, dice, si te abstienes de hacer un voto, dice, aquí dice la palabra, no sería pecado en ti. Dice la palabra que mejor es que no hagamos votos y que hagamos votos y no los cumplamos. Dice, y ciertamente el voto que has hecho delante de la casa, que has hecho delante de tu Elohim, dice, no tardarás en cumplirlo. Porque ciertamente dice, porque entonces no sería pecado en ti. Dice, cuando hagas el voto, dice, no tardarás, di conmigo, cuando hacemos un voto, es no tardar en qué? En cumplirlo. Vamos a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, guarda tus pasos, dice, cuando vas a la casa de Yahweh. Dice, cuando vas a la casa de Yahweh, dice, y acércate, dice, a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de los necios. Dice, porque estos no saben qué hacen el mal. Dice, no te des prisa en hablar. O sea, cuando estamos delante de Yahweh, dice, acerquémonos, di conmigo, a escuchar en vez de ofrecer sacrificios, es decir, o muchas y tantas cosas. Dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu boca al proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. Dice, cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo. Dice, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero, delante de Elohim, fue un error. Dice, porque ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Dice, tú sin embargo, teme, ¿qué dice la palabra? Teme Elohim. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, cuando nos acercamos, sean pocas tus palabras. Y dice la palabra, dice, porque en las muchas palabras, dice, hay palabras, dice, y vanidades. Dice, tú sin embargo, teme a quién. Elohim dice, no permitas que tu boca te haga pecar. Dice, y no digas delante del mensajero de Elohim, fue un error. Dice, porque ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruís la obra de tus manos. Sabes, todas las cosas tienen una reacción en nuestras vidas. Cuando una persona no cumple los votos, sabes, hay consecuencias sobre la vida de una persona. Y podemos hablar de muchas cosas, pero sabes, hay consecuencias. Sabes, cada acción tiene una reacción. ¿Cuántos queremos realmente vivir una vida bendecida delante de Yahweh? Dice la palabra, dice que cuando nos acerquemos delante de la casa de Yahweh, sean pocas nuestras palabras, pero que temamos delante de Él. Y no solamente que temamos, sino que el voto que hacemos, dice la palabra, cúmplelo. Dice, porque ciertamente Yahweh demandará
de aquello que ha salido de nuestros labios, de nuestras bocas. Y si realmente queremos vivir una vida bendecida delante de Yahweh, aquí dice la palabra, dice que cuando Él mira que los pasos del hombre justo le son agradables a Él, Él haría que aún sus enemigos estén en paz con Él. ¿Cuántos queremos vivir esa vida en paz y esa vida en shalom? ¿Cuántos queremos poseer ese lugar que Yahweh tiene para nuestras vidas? Pero ¿qué tenemos que hacer? Es cumplir la palabra que ha salido de nuestros labios y de nuestra boca, y que sean pocas nuestras palabras y que nos escuchemos más bien para escuchar y no para hablar. ¿Cuántos realmente podemos decirle, Padre, bendícenos verdaderamente en este día? Dice Mateo capítulo 5, y se me viene esta mente, fíjate. Dice, también han oído, has oído que dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Yahweh. Pero yo digo, dice, que no juréis de ninguna manera, dice, ni por el cielo, dice, porque eso es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, dice, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, dice, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello, antes bien, sea vuestro hablar sí o no, no. Dice, y más de lo que es de esto, dice, y lo que es más de esto, dice la palabra, procede del mal. Sabes, nunca tú y yo podemos asegurar de nuestras vidas o de nuestros corazones. Muchas veces decimos, bueno, mañana nos vemos, o mañana hacemos esto, y mañana, sabes, tú y yo no podemos prometer nada, porque no sabemos lo que será el día de mañana. Sabes, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, para ellos hay se me olvida la expresión que es en el hebreo, pero para ellos es, si Elohim o si Hashem lo permite, si Él nos dé favor, si Él esto, sabes, lo más correcto es decir, si Yahweh nos permite, sabes, porque eso ya no es un voto que tú estás haciendo, ya no estás comprometiéndote y decir, bueno, mañana te lo aseguro que vamos a hacer, pero si Elohim lo permite, si Elohim nos da favor, si nos da licencia, mañana haremos y haremos esto y haremos lo otro, porque no podemos prometerlo, porque el único que tiene el control de todas las cosas, ¿quién es? Es Yahweh. Sabes, mucho de lo que era el pueblo, muchos de ellos decían, Yahshua hablando a los fariseos en ese tiempo, muchos de ellos lo que hacían es juraban por el tiempo. Dice la palabra que no jurarías, que jurarías, número uno, en el nombre de Elohim. Dice, y no jurarías por ninguna otra cosa. ¿Sabes lo que ellos estaban diciendo? Dice, bueno, no voy a jurar en el nombre de Elohim, porque sabían la responsabilidad que llevaba el jurar el nombre de Elohim. Mas ellos dijeron, bueno, no juro en el nombre de Elohim, pero vamos a jurar por el cielo, por el trono, por esto, por otras cosas. Mas Yahweh dice, pues, aunque ellos quisieran zafarse, Yeshua estaba diciendo, porque si juran por el trono, dice, Elohim es todo. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Es Elohim. ¿Sabes? Es como cuando una persona dice, bueno, te prometo que sí, pero por detrás, no sé si hacían, como decían, changuitos, y pues te digo que sí, pero es no. Es algo similar lo que ellos estaban haciendo. Y dice, y están haciendo mal, dice, porque están quebrantando y están haciendo erróneamente. Dice, porque al final de cuentas están haciendo un juramento. Para nosotros, ¿qué es la importancia? Es cumplir lo que Yahweh nos ha prometido que tú y yo hagamos. El cumplir sus mandamientos y el cumplir los estatutos de nuestro Padre. Que el Padre nos ayude. Quiero que tú cierres tus ojos, y podemos cerrar nuestros ojos por un momento y decirle, Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción. Y más que nada, Padre Yahweh, como instrucción para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder hacer memoria en nuestras vidas y en nuestros corazones, o trae a memoria, Padre Yahweh, en nuestras vidas las palabras, Padre Yahweh, los votos que han salido de nuestros labios, de nuestros corazones. Y que por las circunstancias, Padre Yahweh, tal vez por la circunstancia, por la emoción, por las circunstancias que vivimos, abrimos, Padre Yahweh, nuestras bocas y declaramos, hicimos promesas delante de ti y nos hemos olvidado de ellas. Padre Yahweh, ayúdanos a poder cumplir los votos que han salido de nuestros labios, de nuestras bocas. Y no poner nuestras manos, Padre Yahweh, en nuestra boca y decir, como dice tu palabra, que fue un error. Ayúdanos
que el voto que hemos hecho delante de ti podamos cumplirlo. Y si todavía no ha sido el momento, las circunstancias, Padre Yahweh, o el momento, ayúdanos a olvidarnos, Padre Yahweh, de no olvidarnos de ello. De poder cumplir los votos que hemos hecho delante de ti, Padre. Tráelos a memoria y aún perdónanos, Padre Yahweh, por los votos que hemos hecho delante de ti y que no hemos cumplido. Por la ignorancia, Padre Yahweh, que había en nuestros corazones, por las circunstancias. Pero te pedimos perdón, Padre Yahweh, que tú, Padre Yahweh, rompas, Padre Yahweh, sobre eso, sobre nuestras vidas. Y que nos ayudes a caminar una vida diferente desde aquí en adelante. Vivir rectamente delante de ti, como dice tu palabra. Aplicando y guardando, Padre Yahweh, tu palabra en nuestras vidas. Y que nunca pongamos nuestras manos en nuestras bocas y decir que fue un error el voto que hemos hecho. Sino al contrario, el voto que hagamos lo podamos cumplir delante de ti, Padre Yahweh. Porque tú te agradas ciertamente de ello. Que nos ayudes, Padre Yahweh, como cabeza de nuestras casas, de nuestros hogares, a poder ser el sacerdocio que tú has puesto sobre nuestras casas. De no quedarnos callados, de no tener la apatía, la irresponsabilidad, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre Yahweh, sino que en todo tiempo, Padre Yahweh, estemos conscientes de ello. De los votos que hemos hecho, aún en nuestras casas, en nuestras familias. Padre Yahweh, ayúdanos a poderlo reconocer. Gracias, Padre Yahweh, te damos. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y que de este día en adelante podamos caminar un pueblo Kadosh, como un pueblo apartado para ti, mostrando las glorias de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, Padre Yahweh. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Si podemos extender nuestras manos, Padre Yahweh, extendamos nuestras manos delante de ti, en señal de rendición, pidiéndote, Padre Yahweh, que seas tú quien los bendiga y que tu nombre, Padre Yahweh, seas puesto sobre la vida, sobre cada uno de nosotros. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.